Y bueno, aquí todos reunidos vamos a platicar un poco sobre las inquietudes del espíritu. Ante todo, se necesita comprensión creadora. Lo fundamental en la vida es realmente llegar uno a conocerse a sí mismo. De dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, para qué vivimos, por qué vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es aquella frase que se puso en el frontispicio del templo de Delfos, es axiomática. Conócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo es lo fundamental. Todos creen que se conocen a sí mismos y realmente no se conocen. Así que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismos. Esto requiere incesante autoobservación. Necesitamos vernos tal cual somos. Desafortunadamente las gentes admiten fácilmente que tienen un cuerpo físico, mas cuesta trabajo que comprendan su propia psicología, que la acepten en forma cruda, real. El cuerpo físico aceptan que lo tienen, que pueden verlo, tocarlo, palparlo. Mas la psicología es un poco distinta, un poco diferente. Ciertamente que como no pueden ver su propia psiquis, pueden tocarla, palparla, para ellos es algo vago que no entienden. Cuando alguna persona comienza a observarse a sí misma, es señal inequívoca de que tiene intenciones de cambiar. Cuando alguien se observa a sí mismo, se mira a sí mismo, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. En las diversas circunstancias de la vida podemos nosotros autodescubrirnos. Es de los distintos eventos de la existencia de los que nosotros podemos sacar el material psíquico necesario para el despertar de la conciencia. En relación, pues, con las personas, ya sea en la casa, ya sea en la calle, en el campo, en la escuela, en la fábrica, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Si por ejemplo pasamos por una escena de ira, supongamos, tendremos que comprender todo lo que sucedió. Supongamos que tuvimos una pequeña riña, tal vez llegamos a un almacén, pedimos algo, el empleado nos trajo otra cosa que nosotros no habíamos pedido, entonces nos insultamos ligeramente. Señor, le decimos, pero si he pedido es tal cosa y usted me está trayendo tal otra. ¿No se da cuenta que usted que estoy de afán? No puedo perder mi tiempo.
He ahí una pequeña riña, un pequeño disgusto. Es obvio que necesitamos comprender qué fue lo que pasó. Si llegamos a casa, debemos de inmediato concentrarnos profundamente en el hecho sucedido. Y si ahondamos en los motivos profundos que nos hicieron actuar en esa forma y de esa manera y regañar al empleado o al mozo porque no nos trajo lo que habíamos pedido, venimos a descubrir nuestra propia autoimportancia, orgullo, irritabilidad. He ahí impaciencia, he ahí varios defectos. La impaciencia es un defecto. El engreimiento es otro defecto. La autoimportancia, sentirnos muy importantes, he ahí otro defecto. El orgullo, sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo. Todos esos motivos nos hicieron comportarnos en forma inarmónica. De paso hemos descubierto varios yoes que deben ser trabajados, comprendidos. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del engreimiento. Habrá de comprendérsele totalmente. Habrá de analizársele. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del orgullo. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la autoimportancia. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la falta de paciencia, lo que es el yo de la ira, etc. Es un grupo de yoes. Cada uno debe ser comprendido por separado, estudiado, analizado. Tenemos que aceptar que detrás de ese pequeño e insignificante suceso se esconden un grupo de yoes, y que esos naturalmente pues están activos. Hay que estudiarlo a cada uno por separado, porque dentro de cada uno de ellos está embotellada la esencia, es decir, la conciencia. Entonces hay que desintegrarlos, aniquilarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Para desintegrarlos tendremos que concentrarnos en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle los reduzca a polvo. Pero primero habrá que comprender un defecto, pongamos la ira, y luego después de haberlo comprendido, entonces rogar a la Divina Madre Kundalini la elimine. Después comprender la impaciencia, suplicarle a ella elimine tal error. Después comprender la autoimportancia. ¿Por qué nos creemos importantes si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra? ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente no hay un basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos. Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. ¿Qué somos ante el infinito? Ante la galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos que pueblan el espacio sin fin. ¿Por qué sentirnos autoimportantes? Así, analizando cada uno de nuestros defectos, los vamos comprendiendo. Y defecto que vayamos comprendiendo debe ser eliminado con ayuda de la Divina Madre Kundalini. Es obvio que habrá que suplicarle a ella, que habrá que rogarle elimine el defecto que uno vaya comprendiendo. En una escena, pues, forman parte varios yoes. Tengamos otra escena, una de celos, por ejemplo.
incuestionablemente es grave eso. En una escena de celos entran también varios yoes. Y un hombre encuentra de pronto que su mujer está hablando con otro hombre en forma muy quedito, en fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sentirá celos? Posiblemente que sí. ¿Le formará pelea a la mujer? Es claro. Pero si observamos esa escena, ahí hubo celo, ira, amor propio. Varios yoes, pues. El yo del amor propio se sintió herido. Los celos entraron en actividad. La ira también. Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes. Eso es obvio. Varios yoes. Por todos estos motivos se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es indispensable el estado de alerta percepción, alerta novedad. Si no procedemos en esa forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. Tenemos que comprender, estamos dormidos. Si la gente estuviera despierta, podría ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si las gentes estuvieran despiertas, recordarían sus vidas pasadas. Si las gentes estuvieran despiertas, verían la tierra tal como es. Actualmente no están viendo la tierra tal como es. Las gentes de la Lemuria veían el mundo como es. Sabían que el mundo tiene 9 dimensiones por todo. Diríamos 7 fundamentales. Y veían al mundo pues en forma multidimensional. En el fuego percibían las salamandras o criaturas del fuego. En las aguas percibían a las criaturas acuáticas, a las ondinas, a las nereidas. En el aire era claro para ellos, eran claros para ellos los silfos. Y dentro del elemento tierra veían a los gnomos. Cuando levantaban los ojos hacia el infinito, podían percibir a otras humanidades planetarias. Los planetas del espacio eran visibles para los antiguos en forma distinta, pues veían el aura de los planetas y también podían percibir a los genios planetarios. Pero cuando la conciencia humana quedó enfrascada entre todos esos yoes o agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el yo mismo, el ego, entonces la conciencia se durmió. Ahora se procesa en virtud de su propio embotellamiento. En tiempos de la Lemuria, cualquier persona podía ver por lo menos la mitad de un holtapannas. Un holtapannas equivale a 5,5 millones de tonalidades del color. Cuando la conciencia que se quedó metida entre el ego, los sentidos degeneraron. En la Atlántida ya tan solo se podría percibir 1/3 de las tonalidades del color. Y ahora apenas sí se perciben los 7 colores del espectro solar y unas pocas tonalidades. Las gentes de Lemuria eran diferentes. Para ellos las montañas tenían alta vida espiritual. Los ríos para ellos eran el cuerpo de los dioses. La tierra entera era perceptible para ellos como un gran organismo viviente.
era otro tipo de gentes, diferentes, distintas. Ahora, desgraciadamente, la humanidad ha involucionado atrozmente. En estos tiempos la humanidad está, pues, en estado de caducidad. Si no nos preocupamos nosotros por autodescubrirnos, conocernos mejor, continuaremos con la conciencia dormida, metida entre todos los yoes que llevamos en nuestro interior. Los psicólogos normalmente creen que tenemos un solo yo y nada más. En Gnosis se piensa diferente. En Gnosis sabemos que la ira es un yo, que la codicia es otro yo, que la lujuria es otro yo, que la envidia es otro yo, que el orgullo es otro yo, que la gula es otro yo, etcétera, etcétera, etcétera. Virgilio, el poeta de Mantua, el autor de la Eneida, decía que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos nosotros a contar nuestros defectos, a enumerar nuestros defectos cabalmente. Son tantos. ¿Y dónde vamos a descubrirlos? Solamente en el terreno de la vida práctica se hace posible el autodescubrimiento. Cualquier escena callejera es suficiente para saber cuántos yoes entraron en actividad. Cualquier yo que entre en acción, hay necesidad de trabajarlo para comprenderlo y desintegrarlo. Solo por ese camino se hace posible liberar la conciencia. Solo por ese camino se hace posible el despertar. A nosotros nos debe interesar, primero que todo, el despertar. Porque mientras continuemos así como estamos, dormidos, ¿qué podremos saber de los misterios de la vida y de la muerte? ¿Qué podremos saber de lo real, de la verdad? Para poder uno llegar a conocer a fondo los misterios de la vida y de la muerte, se necesita indispensablemente despertar. Es posible despertar si uno se lo propone, pero no es posible despertar si la conciencia continúa embotellada entre todos esos yoes. Vivimos dentro de un mecanismo bastante complicado. La vida se ha vuelto profundamente mecanicista en un 100%. La ley de recurrencia es terrible. Todo se repite. La vida podríamos compararla a una rueda que está girando incesantemente sobre sí misma. Pasan los acontecimientos una y otra vez, siempre repitiéndose. En realidad, de verdad, nunca hay una solución final para los problemas. Cada cual carga problemas, pero la solución final en realidad de verdad no existe. Que si hubiera una solución final para los problemas que uno tiene en la vida, esto significaría que la vida no sería vida, sino muerte. Sí, pues la solución final no se conoce. Gira la rueda de la vida, siempre pasando los mismos acontecimientos, repitiéndolos en forma más o menos modificada, más o menos alta o baja, pero repitiéndolos. Llegar a la solución final, impedir que la repetición de eventos o circunstancias se prosiga, es algo más que imposible. Entonces lo único que tenemos nosotros es que aprender a saber cómo vamos a reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos diversos que se repiten una y otra vez en cada existencia humana, pues no cambiaríamos nunca. Que los acontecimientos que ustedes están viviendo actualmente ya los vivieron en la pasada existencia. Esto significa que, por ejemplo, si ahora están ustedes sentados escuchándome,
En la pasada existencia también estuvieron sentados escuchándome. O sea, aquí mismo, en esta casa, pero sí en cualquier lugar de la ciudad. Así también, en la antepasada estuvieron sentados escuchándome. En la tras antepasada estuvieron también sentados escuchándome y yo estuve hablándole a ustedes. Es decir, siempre esta rueda de la vida está girando y los acontecimientos van pasando. Siempre son los mismos. Así pues, es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evadir o podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Supongamos que, vamos a ver, por ejemplo, en una pasada existencia, por ejemplo, estuve platicando aquí con tu hermano gnóstico, el doctor, ¿cómo es tu nombre? Humberto Díaz, sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Hablábamos de aquella existencia en la cual me llamé yo Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada, en la antigua España, la época de la Inquisición, cuando el inquisidor Torquemada hacía desastres en toda Europa, quemaba viva a la gente en la hoguera. Ciertamente había yo llegado a él con el propósito de pedir una amonestación cristiana para alguien. Tratábase de un conde que me sahería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de mí, etc. En aquella época andaba yo de bodhisattva caído, y por cierto que no era una mansa oveja. El ego estaba bien revivo, pero quería evitar un nuevo duelo, no por temor, ya estaba cansado de tantos duelos, pues tenía fama de ser un gran espadachín. Claro, me llegué muy temprano ante la puerta del Palacio de la Inquisición. Un fraile ahí, monje azul, estaba a la puerta. Me dice: qué milagro de verle a usted, señor Marqués, por aquí. Muchas gracias, le dije, su reverencia. Vengo a solicitar una audiencia con el señor inquisidor, Monseñor Tomás de Torquemada. Imposible, hoy hay muchas visitas. Sin embargo, voy a tratar de conseguir para usted, me dijo, la audiencia. Muchas gracias, su reverencia, le dije, por adaptarme naturalmente a todos los convenios de aquella época. En realidad, de verdad, tenía que adaptarse uno, o de lo contrario, pues, se le ponía la cosa grave. En todo caso, el monje aquel desapareció como por encanto. Le aguardé pacientemente que regresara. Al fin regresó. Ya de regreso, me dice: está conseguida para usted la audiencia, señor Marqués. Puede pasar. Pasé. Atravesé un patio
Llegué a un gran salón que estaba en tinieblas, pasé a otro salón que estaba también en profundas tinieblas, por último un tercer salón, ese estaba iluminado por una lámpara. La lámpara se hallaba colocada sobre una mesa. Ante la mesa estaba sentado el inquisidor don Tomás de Torquemada, nada menos que el gran inquisidor, un ser pues cruel. Sobre su pecho caía una gran cruz. Se encontraba en un estado aparentemente beatífico, con las manos puestas sobre el pecho. Al verme, yo también no hice más que saludarle con todas las reverencias de la época. Me dijo: siéntese usted, señor Marqués, ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije: vengo a solicitar una amonestación cristiana para el conde don fulano de tal y tal y tal, 50.000 nombres y apellidos, que lanza sus sátiras contra mí, mofas, burlas, y no tengo ganas de otro duelo más. Quiero evitar un nuevo duelo. Oh, no se preocupe usted, señor Marqués, me respondió. Ya tenemos muchas quejas contra ese condecito aquí en la casa inquisitorial. Vamos a hacerlo aprehender. Le llevaremos a la torre de martirio, le levantaremos, le meteremos los pies entre carbones encendidos para quemarle bien los pies, para que sufra. Le levantaremos las uñas de las manos, le echaremos plomo derretido en las uñas, lo torturaremos y después lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera. Bueno, yo no había pensado ir tan lejos, únicamente iba a pedir una amonestación cristiana. Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando de esa forma. Luego con las manos puestas sobre el pecho, en una actitud beatífica, aquello me causó horror. No pude menos que manifestar mi descontento. Hay que decirle, pues, usted es un perverso. Yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, ni que venga usted a torturar a nadie. Únicamente he venido a pedirle una amonestación cristiana y eso es todo. Ahora se dará cuenta usted por qué no estoy de acuerdo con su secta. Y en fin, pronuncié otras tantas palabras y lancé algunos tantos gritos que por ahora me reservo, un lenguaje un poquito altisonante, motivo más que suficiente como para que aquel alto dignatario de la Inquisición dijera: ¿con qué esas tenemos, señor Marqués? Hizo sonar una campana y apareció un grupo de caballeros armados hasta los dientes. Se puso de pie aquel caballero del santo oficio. Se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos diciendo: prended a este hombre. Un momento, caballeros, les dije. Recordad las reglas de la caballería, que en aquella época las reglas de la caballería eran respetables y respetabilísimas por todo el mundo. Dadme una espada, al estilo pues Gachupín, que estaba metido entre gachupines, pues claro, y me batiré con cada uno de vosotros. Era ni más ni menos que un gachupín hablando.
que nos encontramos reencarnados en plena edad, bueno, en plena edad media, en época de Torquemada. Un caballero me entrega la espada, me da una espada, yo la recibo, luego da un paso hacia atrás y me dice: ¡Ven, guardia! Le respondí: siempre estoy. Y nos trabamos en dura lid. No se veía sino en los golpes de las espadas. Parecía que esas espadas, a golpearse en unas con otras, lanzaban chispas. Que el caballero era muy hábil en la esgrima, pues manejaba las armas a la maravilla. Y yo tampoco era una mansa oveja. Claro está que no. Total que el duelo fue muy grave. Ya no me faltaba sino hacer uso de mi mejor estocada para salir victorioso. Pero los otros caballeros que estaban viendo el asunto se dieron cuenta que su compañero iba derecho al panteón. Y claro que me cayeron en pandilla. Mas llegó un momento en que el brazo derecho se cansó. Ya no podía con el peso de la espada y tanta lucha. Entonces les dije: han ganado ustedes por sorpresa, que me han caído en pandilla. Y eso no es de caballero. Se entregué la espada y está. Entonces el señor inquisidor dijo: ¡a la hoguera! Y sí, no fue difícil quemarme en vivo. Ahí tenían un poco de leña al pie de un palo, de un poste de acero. Me encadenaron aquel poste, prendieron fuego a la leña, y a los pocos segundos estaba yo allí ardiendo como tea encendida. Sentí gran dolor en las carnes. Veía cómo mi cuerpo físico se quemaba hasta quedar reducido todo a ceniza. Di un paso intencionalmente a ver, pero lo curioso fue que antes de dar el paso sentí que aquel dolor supremo se convertía en felicidad. Entendí que más allá del dolor, mucho más allá del dolor, existe la felicidad. El dolor humano, por muy grave que sea, tiene un límite. Una lluvia bienhechora comenzó a caer sobre mi cabeza y sentí que me aliviaba. Di un paso y vi que podía dar otro. Total, salí de aquel palacio caminando despacito. Y era que ya había desencarnado. El cuerpo físico pereció pues en la hoguera de la Inquisición. Hoy, por ejemplo, al repetirse un evento de esos en mi vida, estoy seguro que ya no iría a una hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque hoy, al no tener ya esos yoes de la ira, de la impaciencia, escucharía al inquisidor serenamente, impasible. Comprendería el estado en que se encuentra, guardaría un silencio total, ninguna reacción saldría de mí. Como resultado, pues no pasaría nada. Eso es claro. Podría salir tranquilo, sin problema. De manera que los problemas en realidad de verdad los forme el ego. Si en aquella ocasión no hubiera yo reaccionado en esa forma, contra el santo oficio, como así le llamaban, contra la Inquisición, contra el monje azul, etcétera, 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 pues es obvio que no habría desencarnado en esa forma. Esto no significa cobardía, sino sencillamente habría permanecido sereno, impasible. Luego habría dado la espalda y me habría retirado, sin problema. Solo quedaría un punto en discusión. El condecito aquel habría sido aprehendido, quemado vivo en la hoguera, ¿no?
y se me podría echar la culpa a mí. No, habría tenido el valor de ir a informarle eso al conde. Aunque aquel conde se hubiera llenado de tremenda ira contra mí. Y le habría salvado su existencia. Tal vez hasta el hombre hubiera quedado agradecido. Es decir, las circunstancias fatales no habrían sucedido si el ego hubiera sido desintegrado. Desgraciadamente tenía un ego muy desarrollado. Y esos son los problemas que se forma el ego. Cuando uno no tiene ego, esos problemas no se suceden. Puede que las circunstancias se repitan, pero ya no sucede, ya no vienen esos problemas. La cruda realidad es que los eventos pueden estarse repitiendo, pero lo que nosotros tenemos es que modificar nuestra actitud hacia los eventos. Si nuestra actitud es negativa, pues nos crearemos gravísimos problemas. Eso es obvio. Necesitamos pues cambiar nuestra actitud hacia la existencia. Pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que lleva en sus hijos. La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno? Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida. Estas se repiten con uno o sin uno, pero se repiten. Pueden repetirse sin uno o con uno, pero se repiten. Lo que importa es que uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida. Es decir, necesitamos nosotros autoconocernos profundamente. Si nos autoconocemos, descubrimos nuestros errores. Y si los descubrimos, los eliminamos. Y si los eliminamos, despertamos. Y si despertamos, venimos a conocer los misterios de la vida y de la muerte. Venimos a experimentar eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Pero mientras nosotros continuemos con la conciencia embotellada entre el ego, entre el yo, o entre los yoes, obviamente no sabremos nada de los misterios de la vida y de la muerte. No podremos así experimentar lo real. Viviremos en la ignorancia. Se hace pues urgente e inapasable cumplir con la máxima de Pitágoras, de Tales de Mileto: nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Todas las leyes de la naturaleza están dentro de uno mismo. Y si uno no las descubre dentro de uno mismo, tampoco las puede descubrir fuera de sí mismo. Así pues, dentro de uno está el universo. El hombre está contenido en el universo, y el universo está contenido en el hombre. Si descubrimos al universo dentro de nosotros mismos, pues lo descubrimos realmente. Pero si dentro de sí mismos no lo descubrimos, tampoco lo podremos descubrir fuera de sí mismos. Eso es obvio. Existen en nosotros posibilidades extraordinarias, pero ante todo debemos partir del principio de nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. La personalidad, por ejemplo, la falsa personalidad, por ejemplo, es óbice para la verdadera felicidad. Todo ser humano tiene una falsa personalidad que está formada por el engreimiento, por la vanidad, por el orgullo, por el temor, por el egoísmo, por la ira,
por la autoimportancia, por el autosentimentalismo, etc. La falsa personalidad es verdaderamente problemática, pero está dominada por ese tipo de yoes que he enumerado. Mientras uno posea la falsa personalidad, en modo alguno habrá de conocer la real felicidad. ¿Cómo la conocería? Si uno quiere ser feliz, y todos tenemos derecho a la felicidad, tiene que empezar por eliminar la falsa personalidad. Pero para poder eliminar la falsa personalidad, tiene uno que eliminar los yoes que la caracterizan, los que he enumerado. Eliminados esos yoes, entonces todo cambia. Se crea en nuestra conciencia un centro de gravedad continua y deviene un estado de felicidad extraordinaria. Pero mientras exista la falsa personalidad, la felicidad no es posible. Debemos tener en cuenta todo eso si es que realmente nosotros anhelamos algún día ser felices. Incuestionablemente, lo más importante en la vida práctica viene a ser precisamente fabricar, o digo yo, cristalizar en la humana personalidad eso que se denomina alma. Alma. ¿Qué se entiende por alma? Todo ese conjunto de poderes, fuerzas, virtudes, facultades, etcétera, del ser. Si uno elimina, por ejemplo, el defecto o el yo de la ira, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud de la serenidad. Si uno elimina el defecto del egoísmo, en su reemplazo cristalizará en nuestra humana persona la virtud maravillosa del altruismo. Si uno elimina el defecto de la lujuria, en su reemplazo cristalizará en nuestra alma la virtud extraordinaria de la castidad. Si uno elimina de su naturaleza el odio, en su reemplazo cristalizará en nuestra personalidad el amor. Si uno elimina de la personalidad el defecto, por ejemplo, de la envidia, en su reemplazo cristalizarán en la humana persona la alegría por el bien ajeno, la filantropía, etc. Así que es necesario comprender que hay necesidad de eliminar los elementos indeseables de nuestra psiquis para cristalizar en nuestra humana persona eso que se llama alma, un conjunto de fuerzas, de atributos, de virtudes, de poderes cósmicos, etc. Sin embargo, he de decir que no todo es intelecto. El intelecto es útil cuando está al servicio del espíritu, pero no todo es intelecto. Incuestionablemente debemos pasar por grandes crisis emocionales si es que queremos nosotros cristalizar alma en sí mismos. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que hay que cristalizar y no se elimina lo que se debe eliminar. Así también, si no pasamos previamente por graves crisis emocionales, pues no cristalizará en nosotros eso que se llama alma. No se eliminará en nosotros eso que se debe eliminar. Entonces, así ha sido siempre. Cuando el alma cristaliza completamente en uno, hasta el mismo cuerpo físico se convierte en alma. Jesús de Nazaret, el gran Kabir,
Habló claro sobre eso. Dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Las gentes no poseen su alma, el alma les posee. El alma de cada persona sufre cargando con un fardo abrumador. La persona. Poseer el alma es algo muy distinto. El escrito está, en paciencia poseeréis vuestras almas. Hay yoes muy difíciles de eliminar. Defectos terribles. Yoes que están en relación con la ley del karma. Cuando se llega a eso, parece como si nos detuviéramos en el avance. Y obviamente que sí. Con infinita paciencia al fin se consigue la eliminación de esos yoes. La paciencia y la serenidad son facultades extraordinarias o virtudes magníficas, necesarias para avanzar por este camino de la transformación radical. En mi libro Las Tres Montañas hablo precisamente sobre la cuestión de la paciencia y de la serenidad. Un día, estando en el monasterio, aguardábamos un grupo de hermanos impacientemente al abad, al hierofante, mas este tardaba. Y pasaban las horas y este tardaba. Nosotros, todos estaban preocupados. Habían allí algunos maestros, claro, muy respetabilísimos, pero llenos de impaciencia. Se paseaban, pues, dentro del salón, iban, venían, se jalaban el cabello, se rascaban la cabeza, se jalaban las barbas, impacientes. Yo permanecía sereno, tranquilo, pacientemente aguardado. Únicamente me causaban curiosidad esos hermanitos impacientes. Permanecía tranquilo. Al fin, después de varias horas, se presentó el maestro. Y dirigiéndose a todos, les dijo: a ustedes les faltan dos virtudes que este hermano tiene. Y me señaló a mí. Luego, dirigiéndose a mí, me dice: dígales usted, hermano, ¿cuáles son esas dos virtudes? Entonces yo me puse de pie y dije: hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos. Todos quedaron perplejos. Enseguida el maestro trajo una naranja, que es símbolo de esperanza, y me la entregó, aprobándome. Quedé aprobado para entrar en la segunda montaña, que es la de la resurrección. Nosotros, los impacientes, quedaron aplazados. Se me citó después en otro monasterio para firmar algunos papeles que tenía que firmar. Y así lo hice. Más tarde concurrí a ese monasterio, firmé los papeles, se me entregaron ciertas instrucciones esotéricas y se me admitió, pues, en los estudios de la segunda montaña. Y aquellos compañeros, a estas horas, todavía están luchando por lograr la paciencia y la serenidad, pues no la tienen. Vean ustedes lo importante que es ser pacientes, ser serenos.
Así cuando uno está trabajando en la disolución de un yo y por nada de la vida consigue disolverlo, porque se ha vuelto muy difícil. Hay yoes así, se relacionan con el karma. No le queda a uno más remedio que multiplicar la paciencia y la serenidad hasta triunfar. Pero muchos son impacientes. Quieren eliminar tal o cual yo ya de inmediato, sin pagar el precio correspondiente. Y eso es absurdo. En el trabajo sobre uno mismo se necesita multiplicar la paciencia hasta el infinito y la serenidad hasta el colmo de los colmos. Quien no sabe tener paciencia, quien no sabe ser sereno, fracasa en el camino esotérico. Obsérvense ustedes en la vida práctica. ¿Son impacientes? Obsérvense. ¿Saben permanecer serenos en el momento preciso? Si no tienen esas dos preciosas virtudes, pues hay que trabajar para conseguirlas. ¿Cómo? Eliminando los yoes de la impaciencia, que son yoes, y eliminando, pues, los yoes de la falta de serenidad, del enojo, los yoes del enojo, que son los que no permiten la serenidad. ¿Qué es lo que buscamos a la larga nosotros con todo esto? Cambiar, pero cambiar totalmente, porque así como estamos, incuestionablemente lo único que hacemos es sufrir, amargarnos la vida. Cualquiera puede hacernos sufrir a nosotros. Basta con que nos toque la fibra del corazón para que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos. Si nos dan unas palmaditas en el hombro y unas palabras dulces, nos alegramos. Así somos de débiles. Nuestros procesos psicológicos no dependen ya, mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos psicológicos. Cualquiera puede manejarnos nuestra psiquis. ¿Quieren ver ustedes una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada. Y no quieren verla contenta, denle una palmadita en el hombro y lo verán, ya digan unas palabras dulces, ya cambio, ya está contenta. Qué fácil es, ¿no? Cualquiera juega con la psiquis de los demás. Qué débiles son estas criaturas. Se trata pues de cambiar, de que todo esto que tenemos nosotros de débil se ha eliminado. Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros mismos. Esto quiere decir que el cambio debe ser tan radical, hasta nuestra misma identidad personal. Soy fulano de tal XX. Pues debe perderse para sí mismo. Llegar el día en que no encontremos a nuestra misma identidad personal. Se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente. Obviamente hasta la misma identidad personal debe perderse. Tratamos de convertirnos en criaturas distintas, criaturas felices, seres dichosos, y tenemos derecho a la felicidad. Pero si no nos esforzamos, pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿De qué manera? Es ahí lo grave. Lo más importante es no identificarnos con las circunstancias de la existencia. La vida es como una película, y es de hecho una película que tiene un principio y tiene un fin. Distintas escenas van pasando por la pantalla de la mente. El error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan. Sencillamente porque pasan. Son escenas de una gran película y al fin pasan. Afortunadamente en el camino de mi vida senté como lema siempre eso, no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida. Me viene a la memoria
casos de la, dijéramos, de la niñez. Como quiera que mis padres terrenales se habían divorciado, pues tocaba a nosotros los hermanos de una gran familia sufrir. Habíamos quedado nosotros con el jefe de la familia y se nos prohibía pues visitar pues a la jefa, o sea, a nuestra madre terrenal. Sin embargo, nosotros no éramos tan ingratos como para poder olvidar la jefa. Me escapaba siempre de casa con un hermanito menor que me seguía. Íbamos a visitarla y luego regresábamos a casa, a donde el jefe. Mas mi hermanito sufría mucho. Pues al regreso se cansaba porque era muy pequeño. Y yo tenía que llevarlo entonces sobre mis espaldas. Qué tan pequeño estaría. Y lloraba aquel amargamente. Decía, ahora al regresar a casa, el jefe nos va a azotar, nos va a dar de azotes y de palos. Yo le respondía diciendo, ¿por qué lloras? Todo pasa. Acuérdate que todo pasa. Cuando llegábamos a casa, ciertamente nos aguardaba el jefe lleno de grande ira. Y nos daba de latigazos. Posteriormente, nos internábamos en nuestra recámara a dormir. Pero ya al acostarnos, le decía yo a mi hermano, ¿te fijas? Ya pasó. ¿Te convences que todo pasa? Eso ya pasó. Todo pasa. Un día de esos tantos, nuestro jefe alcanzó a oír cuando yo le decía a mi hermano, todo pasa, eso ya pasó. Y claro, mi jefe, que tenía un renodo, que dijéramos que era bastante iracundo, empuñó de nuevo el látigo terrible que traía, penetró en la recámara de nosotros, diciendo, con que todo pasa, sin vergüenzas. Y luego otra azotaína más terrible nos dio, retirándose después al parecer muy tranquilo por habernos azotado. Ya que él se retiró un poquito más quedito, le decía a mi hermano, ¿te fijas? Eso también ya pasó. Es decir, nunca me identificaba con esas escenas. Y tomé como lema en la vida jamás identificarme con las circunstancias, con los eventos, con los acontecimientos. Que sé que esas escenas van a pasar. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problemazo que no haya cómo resolverlo y tal. Después ya pasa. Y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó si tenía que pasar? ¿Con qué objeto se preocupó? Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores. Si uno se identifica con una copa de licor que le están ofreciendo un grupo de amigos briagos, pues resulta borracho. Y si uno se identifica con una persona del sexo opuesto en un momento dado, pues resulta fornicando. Y si uno se identifica con un insultador que lo está hiriendo a uno con la palabra, resulta uno también insultando. ¿A ustedes les parece cuerdo que nosotros, que somos gentes, bueno, aparentemente serios, ¿no? Si resultemos insultando, ¿ustedes creen que eso estaría bien? Si uno se identifica con una escena, por ejemplo, de puro sentimentalismo llorón, donde todos están llorando amargamente, pues uno también resulta con sus buenas lágrimas. ¿Ustedes creen que eso está correcto? Que otros nos pongan a llorar así porque les dio su gana. Entonces, esto que estoy diciéndoles a ustedes es indispensable si es que ustedes quieren autodescubrirse.
Es indispensable, porque si uno se identifica completamente con una escena, pues quiere decir que se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del trabajo que está haciendo.
Es decir, nos hemos venido a creer muy importantes. Obviamente ha habido en nosotros eso que se llama engreimiento,